La autora da las gracias a cuantos, citados o no en este libro, han aportado su preciosa contribución, directa o mediata, con publicaciones, comunicaciones científicas, material fotográfico y todo un amplio intercambio de informaciones verbales o escritas, al conjunto de conocimientos que han hecho posible este libro. Da las gracias a cuantos con objetividad, generosidad y modestia, y sin finalidad alguna de lucro, han puesto a disposición de la autora el fruto precioso de sus investigaciones. Hay con todos ellos una deuda colectiva, espiritual y cultural. Algunos se sentirán recompensados uniendo su nombre, de cara al futuro, a la gran aventura de los descubrimientos hechos sobre la sábana santa. Otros estarán destinados a celebridades menos llamativas, pero hay que destacar con reconocimiento la aportación, incluso la anónima, de cuantos, a todos los niveles, han colaborado para que tan compleja y ardua tarea pudiese desarrollarse y llegar a feliz término. Es algo que pertenece ya a la cultura del mundo. La autora lamenta haberse visto obligada, por las limitaciones materiales y la finalidad del libro, dirigido a un público no especializado en la materia, a sintetizar o dar por supuestas experiencias e investigaciones dignas de todo elogio, pero, aunque invisibles, sustentan la estructura misma del libro, como los ladrillos de una pared. Como es de rigor, por otra parte, la autora asume la responsabilidad de eventuales errores y de involuntarias omisiones, posibles en una obra en la que han confluido los resultados de disciplinas tan diversas. Pide excusas por ellos y agradece desde ahora a quien tenga la amabilidad de señalárselos. Capítulo 1. Aquel objeto indefinible. Era una tela de algunos metros de larga y se exponía extendida como un tapiz o un mantel. Estaba amarillenta a causa de sus muchos siglos. Unas huellas oscuras la recorrían de arriba a abajo. Se daba uno cuenta de que debía de tratarse de quemaduras, como de hierro candente. Aquí y allá se veían remiendos, trozos de tela doblados en forma repetidamente geométrica. Y luego se advertían otras sombras confusas que emergían del color marfil cansado de la tela. En realidad, sobre el tejido de lino y entre todas aquellas señales de deterioro, aparecía una forma dignamente dispuesta, apenas visible, de un color sanguíneo pálido. Y en medio de aquel color frágil y antiguo, que no puede describirse a quien no lo ha visto, se delineaba una imagen de forma humana, 2 brazos, con manos de largos dedos, cruzados e inertes. Sobre las manos y sobre los brazos aparecían manchas más oscuras, como señales de heridas. También el color de la sangre había sido como lavado por el tiempo, como amalgamado por un pintor de rara sensibilidad en una exquisita y casi sádica creación. A medida que los ojos se esforzaban por escrutar, era como si la imagen cobrara espesor a través del tejido. La forma entera de un cuerpo comenzaba a emerger de la tela como los ahogados afloran a la superficie del agua. El ojo se empeñaba en aprisionar la imagen, aquel cansado color que, en los bordes, se esfumaba por completo. Tan solo se veían siempre con claridad las manchas que parecían debidas a la sangre de algunas grandes heridas. Respecto a lo demás, los ojos realizaban un esfuerzo continuado, arriba y abajo, por toda la superficie, se detenían en los detalles, distrayéndose en ellos, pero a medida que se miraban más y más, la imagen, a pesar de aquella su remota palidez misteriosa, se tornaba dramática. Se percibía, al fin, que extendida sobre la tela, yacía verdaderamente la entera forma corpórea de un hombre cubierto de heridas, que había sido matado ferozmente, al parecer, pero a pesar de todo, sereno y lleno de dignidad, increíblemente apaciguado con la muerte, que había debido de ser monstruosa. Se veían unos cabellos largos, como humedecidos, pero ordenadamente recogidos,
tal vez ondulados. Luego, la huella de una barba también fluida y recogida, y la forma del rostro. Tenía los ojos rendidamente cerrados y se veían los párpados pesados. También aquí se distinguían sombras oscuras, como en las manos, estaba manchado sobre las cejas, en la frente. El pómulo derecho parecía hinchado y también la nariz. La mejilla estaba tumefacta. Era el rostro de un hombre torturado. Parecía como si hubiera caído de bruces sobre un camino de piedras. Y no obstante, ni un solo músculo había quedado contraído por el miedo o por el espasmo. Pero, al mirar atentamente la imagen de aquel cuerpo, no resultaba ciertamente claro cómo se había formado. Tal y como aparecía, impresa sobre un trozo de tela, objeto verdaderamente extraño y único en la historia, puesto que no se conocía, ni se conoce, nada parecido, emanaba de ella una sugestión intensa y oscura. No se tenían informaciones ciertas sobre su misterio ni sobre su lejanísimo pasado. Había muchos libros, leyendas, recuerdos de estudios lejanos. Y las interpretaciones eran dos. Una, muy repetida, era que se trataba de la obra de un artista desconocido. La obra, no se sabía todavía de qué modo realizada, de un artista extraordinario por tres características: el medio utilizado, un tejido, las técnicas, indefinibles a primera vista, y una maestría inmensa, tan personal que no sugería posibles fechas. De este posible y fascinante autor nada en absoluto se conocía, ni el ambiente, ni la escuela, ni otras obras parecidas. Si había existido, no quedaba rastro de él en la memoria de nadie, ni siquiera el nombre. Pero, según una leyenda que se remontaba a muchos siglos atrás, más improbable a primera vista, más complicada, aquel objeto podía ser muy bien lo que tantos se obstinaban en sostener: la impronta sorprendentemente dejada por un cuerpo humano, la huella de un ajusticiado y de un antiguo delito. Esta hipótesis resultaba también tan extraña y tan sin parangón posible, que parecía inaceptable. Pero, si así era, si se trataba verdaderamente de la forma trágica de un cuerpo, que se había dibujado a sí mismo con su propia sangre, estaba detrás de todo ello la muerte auténtica de alguien. Y quizá por este camino, a través de su ser y de su padecer, se podía conocer más que a través de muchos libros. En este sentido, la investigación se convertía en una indagación sobre un antiguo delito. El extraño objeto se conservaba en Turín, en una urna, en el interior de una suntuosa capilla, desde hacía cerca de 4 siglos. A pesar de la evidencia de su sede, era prácticamente inaccesible. Durante los últimos siglos, y quizá también antes, eran bien pocas las personas que habían podido contemplarlo sin apremios y desde cerca: príncipes, cardenales, soberanos, algún célebre pintor que había tratado de copiarlo. Las multitudes habían desfilado ante él, empinándose para verlo mejor, mirando con ojos ávidos y medio turbados la enigmática imagen, y se habían ido sin comprender gran cosa y un tanto desilusionadas. No existía demasiada información sobre su más antigua historia y ni siquiera sobre la forma en que llegó a Europa. A pesar de todo ello, la veneración y las cautelas que lo rodeaban eran inmensas. No había sido posible examinarlo científicamente, y a decir verdad, tampoco se había dispuesto de las técnicas necesarias. De modo que todas las suposiciones estaban abiertas, y el objeto seguía fascinando a quien lo miraba. A finales del siglo pasado, el objeto se había hecho más famoso en todo el mundo, incluso para quien nunca lo había visto y para quienes ni siquiera tendrían la posibilidad de verlo, porque accidentalmente se habían descubierto en él algunas características muy singulares. Había sido fotografiado.
Era la primera vez que esto ocurría en su historia, y por consiguiente, no se tenía la menor idea de lo que podía revelar el negativo fotográfico. La figura del lienzo, en efecto, es oscura en los puntos que representan relieves, el perfil de la nariz, los nudillos de los dedos, y clara en los entrantes, las ojeras, los lados de los brazos y del rostro, justamente al contrario que en cualquier pintura, donde los puntos en relieve son claros y los entrantes aparecen sombreados. Por eso resulta tan difícil su lectura. Pero su negativo fotográfico, que muestra lo negro-blanco y lo blanco-negro, produce el inesperado efecto de un retrato vivísimo. La intensa emoción del fotógrafo, tanta que casi deja caer la placa con el negativo, mientras la sacaba del baño de revelado, y veía cómo se iba formando poco a poco aquel célebre rostro, concentró sobre el lienzo la atención de la prensa y de numerosos estudiosos. Inmediatamente, y en primer lugar biólogos, médicos, expertos en medicina legal sobre todo, cayeron en la cuenta de que aquel objeto era extrañísimo, y a pesar de ello, lleno de lógica y de realismo dentro de su rareza. Quizá el detalle más significativo y dramático que nos ha dejado el cadáver de la sábana, es la herida, que rodeada de regueros de sangre abiertos como una rosa, marca la muñeca izquierda en la base de la hermosa mano abierta. Precisamente este detalle fue lo primero que advirtió, con un sobresalto de estupor, Paul Bignon, profesor de biología en el Instituto Católico de París. Había nacido en el seno de una acomodada familia de comerciantes, en aquel Lyon que era capital de la industria textil, que le había permitido una juventud muy deportiva e intelectualmente despierta, hasta que una larga y silenciosa convalecencia le mantuvo bloqueado durante meses en Suiza. Y así, con retraso, se había acercado a los estudios sobre el lienzo, encontrándose con la personalidad rica, ochocentesca y sanguínea, de Yves Delig, miembro de la Academia de las Ciencias. Los dos, Bignon, muy religioso, y Delig, totalmente laico, se inclinaron con curiosidades emocionalmente diversas sobre las fotos del cadáver de la sábana. Pero consiguieron ambos ser objetivos, y en consecuencia, se encontraron de acuerdo. Desde el punto de vista médico, las huellas del lienzo parecían increíblemente las de un hombre torturado, y probablemente clavado sobre algo, con los brazos abiertos y los pies superpuestos, hasta morir. Yves Delig, que había llevado a cabo su investigación con rigor y frialdad, que jamás había mentido ni a los demás ni a sí mismo, que se había colocado ante los hechos y los había estudiado tal cual eran, sin adaptarlos a su mundo ideal, se dio cuenta antes que nadie, antes incluso que el propio Bignon, bastante más visceral en su trabajo, de que había realizado, sin quererlo, un descubrimiento histórico. Había sido y seguía siendo un laico, su mente había captado lúcidamente la realidad, aunque contrastara con su bagaje cultural, o en cierto modo, desestabilizase algunos de sus restringidos dogmas históricos científicos, y la introducía en su mundo interior, sin problemas, dado que los nuevos conocimientos únicamente podían ampliar su horizonte. Así pues, preparó una relación científica honesta y precisa y la leyó en la Academia de Sciences el 21 de abril de 1902. Pero sus oyentes, como ocurriría más adelante a otros, eran bastante más débiles y huían de los hechos incómodos, así que Delig tuvo que soportar reacciones histéricas de intolerancia. El secretario de la Academia rehusó imprimir, en las actas oficiales, aquellas partes de la relación en las que se daba un nombre probable al cadáver de la sábana. De manera que Yves Delig se vio obligado a escribir a los directores de la Revue Scientifique, exponiendo lo siguiente. Se ha introducido, sin necesidad, una cuestión religiosa en un problema que, en sí mismo, es puramente científico, con el resultado de que se han desatado las pasiones y la razón ha sido desatendida. Si se tratase de Sargón,
de Aquiles o de un faraón, nadie habría pensado en plantear objeciones. Al tratar esta materia yo he sido plenamente fiel al verdadero espíritu de la ciencia, a la única búsqueda de la verdad, sin preocuparme lo más mínimo de si afectaba o no a los intereses de algún grupo religioso. Yo reconozco a Cristo como personaje histórico, y no entiendo que pueda haber alguien que encuentre escandaloso que todavía hoy existan huellas materiales de su vida. El descubrimiento, en consecuencia, suscitó un verdadero escándalo. En los ambientes más diversos había gente que no soportaba la hipótesis de que la imagen del lienzo fuera de algún modo una auténtica impronta, y conjuraba tal posible realidad mediante las más disparatadas elucubraciones. Todo esto forma parte de la historia de los prejuicios humanos. Cuando Secondo Pía realizó sus fotografías, y estaba lejos de saber el resultado, es más, ni siquiera si conseguiría fotografías dignas de tal nombre, muchos le acusaron de mistificación o dijeron que la imagen no era otra cosa que una broma de la película. Alguien recordó entonces que la sábana había sufrido un antiguo incendio, del que todavía lleva las señales, y que la tela había sido remendada y recosida sobre otra tela de soporte. Así se dijo que las clarisas de Chamberí, al llevar a cabo aquel trabajo, debían de haberla recosido y forrado, sin darse cuenta, del revés, con la impronta hacia el interior, y que por eso, la huella aparecía como un negativo fotográfico. Evidentemente, el autor de esta reconstrucción histórica tenía ideas muy personales, aunque confusas, sobre la inversión de valores del negativo fotográfico y la fotografía en general, pero es interesante recordar la hipótesis y darle su puesto en la singular historia de la sábana, y de la intolerancia que siempre la ha rodeado. Y también para reconocer que las clarisas de Chamberí, que remendaron el lienzo con agujas de oro, de rodillas y a la luz de una vela, cumplieron diligentemente su trabajo. En efecto, cuando la tarde del 14 de octubre de 1978, en Turín, por medio de un separador especial, se abrió un camino entre la tela del lienzo y la tela del soporte, y se tomaron fotografías con técnicas especiales, se comprobó que en el otro lado del lienzo no aparece impronta alguna, sino únicamente las manchas semejantes a sangre, allí donde por ser más abundantes, han empapado el tejido. La sábana, mientras tanto, encerrada en su caja, fue de nuevo, y durante décadas enteras, inaccesible. Ni fotografías ni mucho menos análisis científicos. Solo en 1931, Giuseppe Henry se dispuso a tomar una serie de fotografías que pasaría a la posteridad. Antes de empezar le pronosticaron un fracaso total. Dijeron que la extraña foto de 1898 era debida a una reacción anormal de la cámara fotográfica o de las placas, y que ahora, en 1931, con tecnologías mucho más avanzadas, películas ortocromáticas y filtros amarillos, el fenómeno no se iba a repetir. Fue una afirmación precipitada, porque la imagen que surgió del negativo de Giuseppe Henry fue sumamente detallada, como el más despiadado de los retratos. Entonces alguien sugirió que aquello tampoco significaba nada, porque en muchas iglesias de Europa se conservan lienzos medievales, de las más diversas medidas, sobre los que está pintada la imagen de un cuerpo tendido, inspirado en la leyenda de la sábana. Y seguramente la sábana de Turín entraba en aquella categoría, es decir, era una más de tantas invenciones medievales. Se le ocurrió entonces a Giuseppe Henry sacar una serie de fotografías de algunas de aquellas antiguas pinturas, pero ninguna de ellas poseía el fenómeno de la inversión fotográfica. Sus negativos eran como todos los negativos de cualquier pintura, con los claroscuros al contrario de donde deberían estar, y carecían, por tanto, de significado alguno.
La verdad es que nadie podía haber pensado en construir artificiosamente una imagen negativa, antes de que se inventase la fotografía. Y quien hubiera pensado en reproducir, por devoción, la imagen de la sábana de Turín, tendría que haber tropezado con dificultades desesperantes. Pero las nítidas fotografías de Giuseppe Henry cayeron, por segunda vez, sobre la mesa de trabajo de los especialistas en medicina legal, ante ojos acostumbrados a examinar cadáveres y heridas insólitas, rastros de incidentes y asesinatos, y tejidos afectados por todo aquello que acompaña a una muerte violenta. Es claro que unas fotografías que hayan sido tomadas con el debido esmero, ayudan a la investigación de un médico legal, hasta extremos casi increíbles, a causa de la fría indiferencia del objetivo fotográfico, que registra el menor detalle de toda imagen, mientras que no son pocas las cosas que quedan excluidas de nuestra observación consciente y directa. Pierre Barbet, cirujano militar, con una larga y severísima experiencia a sus espaldas en las trincheras del Marne, tenía exactamente 48 años cuando observó, por vez primera, aquel grupo de fotografías que había de influenciar decisivamente el resto de su vida. Eran netas, bien contrastadas, evidentes en los detalles, y constituían una auténtica clave de lectura de aquel criptograma que era la imagen de la sábana. Se veían, pues, heridas de singularísima estructura, como desde hacía muchos siglos quizá ningún ojo humano las hubiera visto. Parecían verdaderas heridas. Y resaltaba en ellas un detalle que resultaba asombroso por lo que podía significar: las manchas, que parecían haber salido de aquellas heridas, y podía ser sangre, se mostraban más espesas en los bordes, como a causa de una masa viscosa que se hubiese coagulado allí, y a menudo se hallaban rodeadas de un halo más claro. Este halo más claro se había comportado, sobre la tela, exactamente igual que la sangre cuando brota de una herida. El suero sanguíneo se separa de la parte densa y se extiende sobre las vendas. Fin del capítulo 1.